Bien, chicos, pues nuevamente bienvenidos. Vamos a empezar pues esta asignatura que es química. Eh, Esperamos que pues sea lo más accesible y lo más fácil y entendible. Tratamos de que sea de manera práctica para que ustedes puedan entenderla. Si existe, jóvenes, alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, podemos preguntar, levantamos la mano y con todo gusto, pues lo repetimos. Si algo no queda claro, de igual manera, chicos, estamos para servirles, pues es la primordial intención de nuestro colegio, que se formen educandos con la mayor capacidad y sobre todo, pues, que no quede duda, que se aproveche al máximo estos espacios, este poco tiempo que tenemos, porque la verdad es que son contenidos muy extensos pues honestamente es muy poco tiempo el que tenemos, chicos. Pues bienvenidos, les saluda con mucho aprecio el ingeniero Alberto Rivera, y yo voy a estar con ustedes pues estas sesiones que vamos a tener para irnos adentrando en este mundo tan interesante que es la química, ¿ok? Y bien, pues antes de que iniciemos formalmente, chicos, de manera breve les voy a pedir que abran un momentito su cámara y se presenten para conocerlos. Posteriormente pueden mantenerla cerrada y ya iniciaremos de manera formal, ¿ok? Pues adelante, chicos. Buenas tardes, profe, compañero. Mi nombre es Valdemar Cruz. Radico aquí en la ciudad de Minatitlán. Muy bien, Valdemar, bienvenido. Muchas Gracias, gracias. profe. Buenas tardes, profe. Mi nombre es Jairo Espinosa Vega. Radico aquí en Tierra Blanca, Veracruz. Muy bien, Jairo, muchas gracias. Bien, vamos a iniciar de lleno ya en materia. Eh, Pueden cerrar su cámara si gustan, no hay ningún problema, no tengo ningún problema en eso. Bien, bueno, antes que nada vamos a iniciar entendiendo, porque siempre se nos habla desde la primaria, desde la secundaria y también en la prepa, vemos química, vemos pues sus diferentes divisiones, química clásica, química orgánica, inorgánica, pero a veces no entendemos desde dónde viene este término, o de dónde surgió, a quién rayos se le ocurrió, por qué estudiamos esta materia, y no alcanzamos a comprender la importancia, chicos. Pasa con química, pasa con matemáticas, todo mundo cuando ya estamos en materia, estudiando, resolviendo sumas, restas, integrales, derivadas, todos esos procesos matemáticos, pero nadie nos explica para qué nos van a servir, y a nosotros siempre nos queda la duda. Lo digo porque a mí también me pasó, de decir, bueno, ¿y esto para qué rayos nos va a servir, no? Si yo no quiero ir al espacio, ¿para qué voy a resolver una integral, o para qué voy a aprender este tipo de cosas? Y jóvenes, lo que vuelvo a repetir e insisto, nadie nos dice es que están en la vida diaria, es que en todo proceso diario las usamos y las aplicamos, desde subir un escalón, dar un paso, calcular el área bajo la curva, la usamos en todos los procesos diarios y nadie nos los explica. De igual manera la química, ¿sí? La usamos a diario, sin ella sería complicadísimo entender procesos fundamentales que tenemos en el día a día, ¿sí? Y de ahí van a venir muchas derivaciones, por ejemplo, la bioquímica, procesos al interior de nuestro cuerpo a nivel celular, a nivel bioquímico, de enzimas, de proteínas, y todo esto sucede a diario con el simple hecho de respirar, por ejemplo, de tomar agua, pero todo esto, chicos, tuvo una aplicación y un inicio, y pues a veces nos cuesta un poquito entender, ¿no? Cómo es a qué se refiere todo esto y cómo lo vamos entendiendo, cómo lo asimilamos cada quien, ¿no? Pues sí me gustaría, chicos, conocer su opinión, conocer su definición. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es para ustedes la química? ¿Cómo la conciben? ¿Cómo es esta relación suya con esta ciencia pues tan importante en nuestra vida diaria? Me gustaría conocer su opinión, chicos. Jairo, ¿usted qué opina, por ejemplo?
Pero, profe, así como usted lo dijo, pues a lo mejor uno siempre se dice como para qué me va a servir la química, pero pues algo muy importante que acabó de decir usted, a veces hasta en lo más mínimo lo ocupamos sin darnos cuenta. Así es, es algo bien importante, es eh, esencial, diría yo, en los procesos diarios. eh, pues a veces no alcanzamos a comprender cómo es que funcionan, ¿no? Por ejemplo, nuestro cuerpo, el medio que nos rodea, y todos esta serie de procedimientos o de procesos, reacciones químicas, por ejemplo, que están presentes en nuestra vida diaria y pues sí, a veces no nos explican o no nos damos el tiempo para entenderlo. Valdemar, ¿usted qué opina? Bueno, profe, yo cuando escucho la palabra química, pues sí se me vienen recuerdos del estudio de la primaria, como dice usted, se me viene la tabla periódica y todo eso. Pero ya ahorita ya que estamos un poquito ya adultos, podemos entender la química diferente. Lo mencionaba ya, que la química está en todas partes, está en nosotros. Entonces, será muy grato, profe, poder estudiar esa materia con usted. Gracias, Valdemar. Muy bien, pues sí, es cierto, está en todos lados, chicos, en todos lados tenemos procesos químicos, bioquímicos, eh, pues a nivel celular, la propia concepción es un proceso químico-biológico de donde venimos realmente desde que somos un cigoto, desde que somos una célula, ¿no? Y pues a lo mejor coloquialmente a veces por ahí hacemos alusión a que desde que andabas nadando, cosas así, ¿no? Porque son muy ciertas, desde que somos una pequeña célula unicelular, válgase la redundancia, pues ya hay procesos químicos, ya hay procesos bioquímicos que se están gestando, que se están realizando, llevando a cabo hasta el día de hoy, en la actualidad, que ya, como bien dice, somos adultos y coincidimos esta ciencia, pues de otra forma, en una orientación distinta, pero es importante, pues, detallarla, estudiarla y sobre todo tratar de comprenderla. Si bien tiene procesos un poquito complejos, chicos, pues también son procesos muy interesantes porque pues no solo es que nos digan química y nos venga a la cabeza el balancear por tanteo, por redox o cosas así, ¿no? Lo más práctico, yo creo, cuando hacemos alusión a la palabra química, pues como bien lo decías, es la tabla periódica, es como nuestra Biblia en la química, ¿no? Es lo que nos viene a la cabeza inmediatamente, los modelos atómicos y todo esto. Pero cuando ya detallamos qué es, a veces nos cuesta definir, chicos, nos cuesta explicar, por ejemplo, qué es la teoría atómica, cómo se desarrolla, quién la propuso, cosas así, ¿no? Y cómo esto tiene que ver de lleno en nuestra vida diaria, cómo impacta todo esto, pues, en nuestro entorno, en nuestros procesos, incluso hasta en nuestras propias decisiones, porque todo depende de la reacción, de reacciones químicas. Y es que, chicos, bueno, esto no es algo nuevo, la historia de la química, pues, ha sido bastante interesante y viene o está intensamente unida, jóvenes, con el desarrollo del hombre desde las primeras transformaciones de la materia, desde las teorías. A menudo, pues esta historia de la química se relaciona con la historia de muchos actores químicos de diferentes nacionalidades que han ido aportando logros a todo esto, ¿no? Esta ciencia no es nueva, es bastante antigua, proviene de la alquimia, ¿sí? Y fue por ahí a principios del siglo XVII que empezó todo este tema, como ya les dije, con la alquimia popular entre muchos de los científicos de esa época, ¿no? Se recoge por primera vez, chicos, en la obra del científico británico Robert Boyle. Esto es bastante antiguo, chicos, allá por 1661, y como tal comienzan a entenderse procesos químicos ya a partir de que personas como Lavoisier empezaron a proponer sus trabajos, ¿no? Siglos más tarde,
ya se empiezan a hacer descubrimientos, por ejemplo, del oxígeno, se empiezan a proponer teorías que después se hicieron leyes, como la ley de conservación de la masa, la teoría del flogisto, las teorías de combustiones. Todo esto, poco a poco y de manera paulatina, nos va permitiendo conocer avances importantes, ¿no? Eh, si bien el principio del dominio de la química indiscutiblemente fue poder manipular el fuego, imagínense hasta qué tiempo nos estamos transportando con esto. Hace más de 500,000 años que el hombre domina el fuego, ¿sí? Y todo va ligado, chicos, a veces es un poquito complejo entenderlo porque las ciencias poseen un carácter multidisciplinario y van a interactuar una con otra, ¿no? Eh, y este proceso químico va a ir ligado a la evolución del hombre, desde que dejamos de caminar a cuatro patas y nos convertimos en lo que somos hoy, en el Homo sapiens sapiens, ¿sí? Pero para llegar a esta evolución tuvimos que pasar por el habilis, el Homo faber, el Homo erectus, ¿sí? Y tribus que vinieron desde esas épocas, ¿sí? Eh, pues vinieron consiguiendo, chicos, logros importantes y pues no fue de la noche a la mañana, ¿sí? No fue de la noche a la mañana que fuimos descubriendo muchísimas cosas. Entendimos que había animales salvajes y patógenos que nos podían hacer daño, pero con la tecnología adecuada podíamos lograr manipularlos, ¿sí? Después, jóvenes, con el nacimiento de la metalurgia, el aprender a manipular los metales, ¿sí? Los procesos de estas edades, con el descubrimiento del cobre, del oro, de la plata, y aunque en un principio la alquimia surgió con esa idea de poder convertir cualquier metal en oro, pues bueno, fue evolucionando, ¿sí? Evolucionando hasta poder descubrir los minerales que nos fueron ayudando y nos fueron aperturando procesos distintos hasta llegar a lo que hoy día conocemos, ¿no? A la vida tal cual la conocemos el día de hoy. Hubo muchos otros, ¿cómo decirles? Procedimientos, por ejemplo, de otro tipo de materiales como la cerámica, que también nos ha ayudado, y hubo civilizaciones que fueron expertos y maestros en todo esto, y a partir de ahí se viene evolucionando toda esta ciencia y concretando un concepto hasta llegar a la química actual. Pasamos, obviamente, desde sumerios, babilonios, egipcios, romanos, griegos, todos ellos fueron grandes conocedores, a lo mejor de esta ciencia, no tal vez con ese nombre, pero fueron importantes precursores de esta materia, chicos. El filósofo griego Aristóteles, por ejemplo, pensaba que las sustancias estaban formadas por cuatro elementos, los elementos fundamentales: tierra, aire, fuego, agua, ¿sí? Y pues empezaron a concretar o a formular estas ideas, a postular, ¿sí? Corrientes para poder explicar ciertas teorías y ciertos fenómenos que ocurrían en la naturaleza a diario, ¿no? Ellos pensaban en estos cuatro elementos, pero paralelamente discurría otra corriente, el átomo, ¿no? Que postulaba que la materia iba a estar formada por átomos. Átomos que eran partículas indivisibles, que se podían considerar lo más pequeño que existe, ¿no? Esta teoría, pues, fue propuesta, chicos, por otro filósofo griego que se llamaba Demócrito de Abdera, ¿sí? Este no fue popular en la cultura occidental, dado el peso que tenían otros pensadores de esa época, como Aristóteles, y sin embargo, hubo en la Edad Moderna ya estudios más profundos sobre lo que este señor Demócrito decía, ¿sí? Pues les vuelvo a repetir, así empezó, chicos, todo esto de la historia de la química. Con el paso del tiempo, después de que dejó de ser alquimia, se comprendieron principios de combustión y esto abrió una ventana a más investigación,
a mayor, pues a mayor, hacer posible una mayor investigación, chicos. Y luego, ya en las edades pues más recientes, en teoría, en etapas donde pues ya había un poquito más de investigación con el descubrimiento del microscopio compuesto, este señor Anton van Leeuwenhoek nos aperturó la ventana o la puerta a ese mundo microscópico que conocemos hoy en día, el mundo atómico, y pudimos comprender y pudimos ver no solo en lo pequeño, chicos, también nos abrió la puerta hacia el exterior, porque gracias a esas lentes que se construyeron, se pudo desarrollar la microbiología, se pudo desarrollar la química, se pudo desarrollar la medicina, pero también la astronomía. Pudimos lograr que genios de la talla de Galileo, de Copérnico, pudieran crear teorías que hoy en día son la base de lo que conocemos en la actualidad, ¿no? De ahí viene la teoría heliocéntrica que en su momento fue rechazada y pues después conocemos teorías tan importantes posteriores de estas que fueron la base o el origen, como los estudios de Isaac Newton, por ejemplo, ¿Cuál es y la todas teoría de esa esas. profe, la heliocéntrica, que dice que fue rechazada? La teoría heliocéntrica se propuso o es la que nos dice que el Sol es el centro del universo y que nuestro planeta gira alrededor de ellos, ¿no? En su momento, en los años de la Inquisición, a lo mejor ustedes han escuchado todo esto, eh, Galileo pues fue acusado de herejía por decir que la Tierra no era el centro del universo, porque acuérdense que pues la iglesia dominaba en ese tiempo todos los ámbitos o aspectos de la vida pública y obviamente del conocimiento. Y entonces lo que ellos decían era un dogma irrefutable. Y este señor pues tuvo el atrevimiento a través de estudios, a través de observaciones, de decir, oye, ¿sabes qué? No es verdad que la Tierra es el centro, giramos alrededor del Sol y hay una galaxia. Hoy en día, chicos, este modelo heliocéntrico lo pueden ver si ustedes lo googlean ya con las animaciones que hay hoy en día por el avance tecnológico y sobre todo con esto de las IA que están muy de moda hoy día, las inteligencias artificiales. Bueno, van a encontrarse modelos donde ya el sol recorre una línea y por detrás hay unos modelos girando alrededor de una línea. Es la mejor explicación que se ve de un modelo heliocéntrico actual. Pero a eso se refiere, chicos, a que la Tierra no es el centro, sino que gira alrededor de una órbita solar, una elíptica solar, ¿sí? Eh, pues ya coloquialmente se le han dado nombres, ¿no? Y pues a esta órbita se conoce como zodiaco y ahí van a estar ingresados los 12 signos divididos y todas esas ondas vinieron después, chicos, pero surgen a partir de que la teoría de este señor pues fue propuesta, ¿no? De que la Tierra no es el centro es el Sol de nuestro universo, de nuestra galaxia, perdón, y en el universo pues va a haber indiscutiblemente más soles, ¿no? Hay ya postulados modernos que nos hacen pensar que sí existen más soles y pues que tal vez pudiera haber vida más allá de nuestro sistema solar, ¿no? Pero eso ya es otra onda distinta. La teoría es esa, Jairo, pues el Sol es el centro de nuestra galaxia y los 8 planetas, porque acuérdense que ya recientemente descartamos Plutón, bueno, giran alrededor de la órbita elíptica de nuestro sistema solar. Esa es la teoría heliocéntrica. Y bueno, pues a raíz de ahí, después de todo esto, chicos, también tuvimos otro descubrimiento importante y fue la clasificación periódica de los elementos, ¿no? La creación de esta tabla periódica, el acomodar de cierto modo los elementos, primero en las triadas, luego en las octetas, y todo esto pues nos ayudó a ir comprendiendo la naturaleza de los elementos y pues ir conociendo de qué estaban formados. En la actualidad ya tenemos una tabla periódica muy avanzada, sigue siendo el manual de la química,
porque todo lo que existe en la Tierra, todos los elementos están contenidos ahí, algunos sintéticos, algunos de manera natural, y cada uno con características, con masas atómicas y pesos atómicos específicos, y de los cuales pues vamos a hablar en unidades más adelante, específicamente de qué es y cómo se obtuvo la tabla periódica. ¿Ok? Bien, chicos, pues después de todo esto, tuvimos el desarrollo de la teoría atómica, que es eh, pues la fundamentación de la química, ¿no? Podríamos llamarle de ese modo. Y esta teoría pues fue o inició, como ya lo dijimos, con Leucipo y Demócrito, quienes bautizaron o le dieron el nombre a esta palabra de átomo, que va a ser o va a significar sin división o indivisible, ¿sí? Luego fue Dalton quien postula que los átomos eran partículas indivisibles y estableció estos supuestos de estequiometría como la ley de las proporciones fijas, ¿no? ¿Qué es la estequiometría? Bueno, va a ser la medición o la clasificación de las partículas, ¿sí? Y bueno, esto también ya vamos a hablar de manera más detallada un poquito más adelante, chicos. Finalmente, para cerrar esta pequeña introducción, bueno, pues todo lo que hemos platicado dio origen a esta teoría, a este modelo químico que conocemos hoy en día, y pues para su estudio lo hemos clasificado o se ha clasificado de acuerdo a los programas de estudio en química inorgánica, que es la que nos ocupa en este curso, y posteriormente química orgánica o también llamada química del carbono. ¿Por qué se le va a conocer así? Bueno, va a estudiar un poquito más a fondo las propiedades de este elemento que constituye parte importante de la vida. Entonces, por eso también se le conoce como química de la vida, pero en realidad pues se va a encargar de estudiar propiedades que tienen estos elementos, principalmente el carbono. Y bueno, va a ser una rama un poquito distinta a esta que vamos a ver eh, pues en este curso, ¿no? Y por otro lado va a haber también otra división que va a ser la bioquímica, que se va a encargar de los fenómenos químicos en procesos biológicos, ¿sí? Pero eso también es otro curso independiente, chicos, que espero pues a lo mejor podamos coincidir si es que en su carrera pues lo amerita, ¿ok? Por lo pronto, chicos, vamos a iniciar con esto que es química inorgánica, química clásica, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Y bueno, después de esta pequeña introducción de lo que es, cómo surgió de manera muy breve estos procesos químicos, bueno, vamos a iniciar de lleno. Les voy a compartir por ahí la presentación para que vayamos avanzando y adentrándonos un poquito más en esta primera unidad que es más de conceptos y de introducción. Y ya en una próxima, pues nos vamos a entrar un poquito ya a lo que es la materia y en arrastrar un poquito el lápiz en ciertos ejercicios que van a venir más adelante, chicos. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta que tengan? No, ninguna, profe. Está interesante la historia y todas aquellas personas que estuvieron involucrados para que el día de hoy nosotros pudiéramos también aprender un poco. No, profe, de igual manera yo, ninguna duda, al contrario, así como dice el compañero, estoy un poco admirado, ¿no? De poco a poco se va actualizando lo que es la química. Sí, y vean, chicos, cómo es un proceso evolutivo de muchísimos años, de siglos, ¿sí? De ir pues descubriendo, estudiando, preparándose, cómo la ciencia ha ido demostrando, desechando teorías, porque también hay algunas que se han echado abajo, que aunque ya eran partes de leyes o de pues postulados que pudieron haber estado presentes en muchos otros momentos, bueno, con
paso de los años se ha demostrado que algunas estaban equivocadas tal vez, o que no cumplían un rigor científico, eh, eh, pues al pie de la letra, vamos a llamarle de algún modo, o que no estaban al 100% comprobadas, o que no podían ser pues entendidas o de alguna manera comprobadas con los procesos modernos, porque acuérdense que no era lo mismo los procesos químicos en los años 20 en la actualidad, ¿no? Tenemos herramientas, tenemos tecnología mucho más potente y pues va a ayudarnos a mejorar en muchas situaciones. Entonces, bueno, si hay una evolución, si hay un cambio, si hay esa parte de importancia científica, eh, pues en tanto en la divulgación como en la investigación, y el rigor periodístico y el rigor científico es diferente, chicos. Por eso hoy en día, en la actualidad, es muy triste cuando vemos que pues quienes se encargan de crear los programas educativos, el gobierno, por ejemplo, en lugar de darle apoyo a la ciencia, pues pretenda denostarla, haciéndola parecer inválida, haciéndola parecer, eh, pues que está de más, cuando esto no es cierto, chicos, porque la vida, eh, tal cual la conocemos hoy en día, se la debemos toda a la ciencia y la tecnología. De no haber sido por ello, en un trabajo conjunto, en un trabajo multi e interdisciplinario, pues no, en primer lugar no estaríamos hablando a distancia, así como lo estamos haciendo ahorita, porque a pesar de que muchos podrán creer que la computadora, bueno, es un avance electrónico, pues hay procesos químicos involucrados, porque cómo se obtuvieron los materiales para desarrollar las pantallas de LED, por ejemplo, la tecnología en sí, la aplicación de corriente, de amperaje, de todo esto que se ha desarrollado, ¿no? Los componentes del propio eh, computador, pues vienen de procesos químicos, ¿no? Vienen de situaciones que a lo mejor se obtienen a través de reacciones químicas. Y pues es un trabajo conjunto, vuelvo a repetir, para poder lograr todo esto. Entonces, denostar la ciencia hoy en día y pretender que no es importante, que no es relevante, pues me parece que es un error bastante grave que hoy en día tenemos y pues que a la larga denostar esto, minimizarlo, quitarle presupuesto a la investigación y todo esto nos va a acarrear bastantes problemas. Siempre se los he comentado a mis alumnos, es lo más importante y lo mejor en lo que se puede gastar el dinero, sea donde sea público, sea privado, sea de nosotros mismos, es en estudiar, es en prepararse, es la mejor inversión que se puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque nos va a solucionar problemas a futuro, chicos. Continuar con la investigación nos va a permitir solucionar muchísimos problemas que se nos van a venir en un futuro. Recuerden que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que tiene problemas con el cambio climático, con fenómenos atmosféricos, y todo esto que se nos viene encima, bueno, nos queda o nos toca a nosotros, eh, los, los hombres de ciencia, la gente que está en una formación, en un proceso continuo de formación, pues seguir estudiando, seguir haciendo investigación para poder hacerle frente a los retos del futuro, tanto tecnológicos como científicos. Y pues por eso la importancia de fortalecer estos cursos, de que queden entendidos los contenidos y de que todo sea lo más claro posible y sacarle, chicos, el mayor provecho del mundo a todo esto. Entonces, pues bueno, ¿algún comentario, jóvenes, antes de empezar, antes de que les comparta la presentación y podamos, pues, iniciar? ¿Podemos verla, chicos, la presentación? Sí, profe, sí se ve. Sí, profe, sí se ve bien. Ok, bien, chicos. Bien. Bueno, esta primera unidad, jóvenes, pues la vamos a conocer como cambios en la materia. Vuelvo a repetir, es parte de la química inorgánica, y nos vamos a enfocar un
poquito en lo que son estas propiedades o cambios que van a tener en la materia, en todo lo que conocemos, en todo lo que está presente en nuestra vida diaria y todo lo que nos rodea, chicos. Entonces, bueno, eh, pues a partir de aquí vamos a empezar, jóvenes. Si por ahí, chicos, llegáramos a tener un problema de conexión, porque pues lamentablemente el internet que tenemos es bastante inestable, falla mucho, no sé el de ustedes, pero al menos en la zona donde yo estoy, sí está muy deficiente, sí tiene muchas carencias y falla, entonces si llegamos a tener por ahí algún problemita, vamos a tratar de solucionarlo y pues continuar con nuestra materia, ¿sale? Entonces, chicos, bien, en la química pues va a ser el estudio de los cambios en la materia, que es fundamental para entender cómo van a interactuar las sustancias y cómo se les puede transformar en diferentes condiciones, ¿sí? Los cambios en la materia se van a clasificar en dos grandes grupos, chicos, ¿sí? Estos van a ser físicos y químicos, y cada uno, jóvenes, va a contener características específicas, ¿sí? Y pues vamos a tratar de verlos con ejemplos de la vida cotidiana para que ustedes puedan entender y comprender de manera clara qué es cada uno y los ejemplos que pueda contener, ¿sale? Además, también es importante conocer pues, los estados de agregación de la materia, la composición de la propia materia para entender cómo podemos mezclarla o separarla, ¿sí? Y las propiedades que va a tener cada sustancia. Aquí, chicos, vamos a explorar pues un poquito estos temas. Vamos a ver cómo podemos hacerle para conocer más adentro las propiedades de cada una y pues también entender que en la vida diaria vemos todos estos ejemplos y a veces no, para poder comprender ciertos procesos, ¿sale? Bueno, los cambios van a ser pues cualquier variación o alteración de un estado natural a otro. Si en este caso hablamos de materia, van a ser los procesos en los que las sustancias experimentan transformaciones tanto en su estructura como en su composición o en sus propiedades, ¿sí? Y estos cambios pueden ser, chicos, físicos o químicos y se van a producir a través de la aplicación de calor, la adición de sustancias químicas o la exposición a la luz. Y puede haber otros factores ambientales que también influyen, chicos, en estos procesos, ¿sí? Bueno, ¿cómo es que suceden estas situaciones? Esto ha pasado, chicos, en la naturaleza de forma general, de manera natural, y jóvenes con estos procesos. Y lo único que hicimos fue irlos clasificando de alguna manera en que sean, pues, en base a sus características y pudimos darle estas dos grandes clasificaciones, ¿ok? Bien, hablemos en específico de los cambios físicos. Estos cambios físicos, chavos, son aquellos en los que las sustancias van a experimentar una transformación en sus propiedades físicas. ¿Cuáles van a ser esas propiedades físicas? Bueno, va a ser el tamaño, la densidad, el estado de agregación, pero chicos, sin que se produzca alteración en su composición química, ¿sí? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, agua y yo la caliento, bueno, estoy alterando sus propiedades físicas, pero no está habiendo un cambio, únicamente va a pasar de un estado a otro. Igual si yo agarro y la meto al refrigerador y la congelo, tengo la misma sustancia, no cambió su esencia, cambió una propiedad física, cambió un estado en el que estaba, pasó de líquido a sólido, ¿sí? Estos ejemplos que les acabo de dar, por ejemplo, incluyen la fusión del hielo, la evaporación del agua, la dilatación de un metal al ser calentado. Y estos procesos
suceden de manera cotidiana, chicos. A veces no nos damos cuenta, pero debemos considerarlo. ¿Han tenido la curiosidad, jóvenes, de observar cuando pasan un puente? ¿Sí? Por ejemplo, Valdemar, usted me dijo que era de Minatitlán o de Coaxa. De Minatitlán, profe. De Mina. Ok, bien. Ahí, cerquita de Mina, tienen un río enorme y en la autopista, por ejemplo, hay un puente bien grande. Si tienen la curiosidad, chicos, de observar, cuando construimos alguna infraestructura de esa magnitud o de ese tamaño, debemos considerar aspectos de este tipo de cambios. ¿Por qué? Porque van a influir y van a impactar en todo lo que tenemos. Si ese puente, por ejemplo, observen que tiene pequeñas fisuras a determinados tramos en las orillas, tanto en el inicio como en el final, y no está exactamente eh, hecho de una sola pieza. Tiene fisuras que van a permitir la expansión, que van a permitir que tanto el metal como cualquier otro material pueda expandirse, pueda tener una dilatación y no rompa, pues en primer lugar el diseño, el equilibrio o como se dice químicamente la entalpía dentro del diseño. ¿Por qué? Porque si no hubiera este espacio se puede fracturar. Cuando hablamos, por ejemplo, de puentes de ferroviarios, en las vías del ferrocarril que son absolutamente puro metal, también debe tomarse en cuenta esta consideración. ¿Por qué, chicos? Porque vivimos en un mundo donde afortunadamente pues tenemos un astro que nos genera calor y no sé si lamentable o afortunadamente en esta zona donde nos tocó vivir el calor es bastante excesivo. Entonces los metales van a tender a dilatarse todos en el día por la acción del calor y a contraerse de manera paulatina conforme este va disminuyendo hasta regresar a su forma natural. Si nosotros no tenemos ese espacio, no dejamos, no tomamos en cuenta esas consideraciones de los cambios físicos que puede haber, vamos a tener problemas. Las puertas en nuestras casas, que es algo cotidiano, no sellan de manera hermética. ¿Sí? Obviamente, chicos, hay puertas de seguridad, porque también a lo mejor me van a decir, pues también hay puertas que sellan de manera hermética, sí, sí las hay, pero en condiciones controladas de temperatura. De manera natural, nuestras casas, pues no sellan de forma hermética y por eso tienen milímetros o hasta centímetros de espacio de lado y lado para que el metal, si es que ese es el material de su construcción, pueda tener espacio para dilatarse y contraerse. ¿Sí? De igual manera, ese es otro ejemplo, chicos, de cómo los cambios físicos suceden. Suceden sin alterar las propiedades y la composición química del material del que fueron creados. Eso es importante que ustedes lo tengan presente para que no se confundan. A Sí, profe. diferencia, sí, dígame, Valdemar. Sí, algo referente a eso me sucedió. Yo me mudé no tiene mucho y la casa, antes de llegar a la casa hay un portoncito. Ese portoncito tiene un marco de un ángulo. A Ajá. los lados tiene muros, pero por la parte de arriba tiene un ángulo. Y a mediodía no puedo entrar por ese portoncito porque se aprieta. O sea, puedo abrir Sí, no abre. y puedo abrir y cerrar por las mañanas y por las tardes, pero a mediodía no. ¿Y entonces cómo le hace si tiene que salir a mediodía? No, pues tengo otra entrada, ocupo la otra. Ah, ok. Pero sí, sí es cierto eso que dice. No, claro que es verdad, chicos, porque si no consideramos, si no tomamos en cuenta estas propiedades, pues a veces vamos a tratar de o a cometer errores que pues a la larga nos van a producir estos pequeños retrasos, ¿no? No sé quién haya construido esa puerta, por ejemplo, que dice usted, pero sí tiene o sí debemos, tanto para un oficio, chicos, si el día de mañana, bueno, no queremos estudiar y queremos dedicarnos a un oficio, también es importante conocer estas partes, porque tanto el metal como la madera se dilatan en condiciones climatológicas, la madera con el agua
con el sol, ¿sí? Y los metales también con el frío, principalmente con la temperatura, van a cambiar sus estados físicos, se van a expandir o se van a dilatar. Y eso nos va a provocar, pues si nos dedicamos a un oficio como este, pues que tengamos bastantes reclamos o que tengamos un mal trabajo, por llamarlo de esa manera. Entonces, pues sí es importante conocerlos, sí es importante que tengamos en cuenta que debemos pues tomar precauciones o previsiones cuando manipulamos o vamos a construir algo con este tipo de cosas. Y estos que les menciono, chicos, no son los únicos. Hay muchísimos ejemplos más de todo esto, pues que debemos tener en cuenta, ¿sí? Bien, ¿alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta antes de continuar? No, profe, todo claro. Todo Ok, claro, profe, todo claro. muy bien. Bueno, también vamos a tener en estos procesos cambios que vamos a denominar o que se van a denominar químicos, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la diferencia con los físicos? Bueno, pues que los cambios químicos van a ser aquellos donde la sustancia va a experimentar una transformación en su composición química, ¿sí? Y esto va a implicar que se formen nuevas sustancias y que tengan propiedades diferentes a las primeras que teníamos, ¿sí? Esto quiere decir que va a haber cambios en su estructura molecular, se va a modificar esta estructura y va a dar origen a otras nuevas. Y lo más importante de esta característica, chicos, es que a veces es irreversible. Si ocurre un cambio químico, difícilmente vamos a poder regresar, si no es que de manera imposible, vamos a poder regresar a la sustancia original, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado, porque a diferencia de los cambios físicos, los cambios químicos no pueden revertirse, ¿sí? Y en estos ejemplos de los cambios químicos, pues uno de los exponentes más visibles es la combustión, ¿sí? La combustión, pues de un combustible o de algún agente que pueda cambiar de manera drástica gracias a la temperatura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un carro, le ponemos gasolina, va a haber una combustión y esta combustión va a generar un proceso que va a derivar en energía y de ahí no podemos nuevamente obtener el combustible, ¿sí? Porque ya lo implementamos. Si tenemos hablando también de esta combustión, si tenemos, por ejemplo, otro combustible como la leña y nosotros la usamos para cocinar o para calentar nuestros hogares, no vamos a poder regresar a la sustancia original que va a ser la madera, porque ya se quemó. Vamos a obtener procesos que nos van a dar como resultado carbón, ceniza, ¿sí? Y obviamente de esa reacción química se va a desprender luz y calor que vamos a usar obviamente para poder disminuir el frío, poder aumentar la temperatura, que es la función específica por la que quemamos esa leña, pues para poder garantizar que no tengamos frío en un proceso invernal o en algún fenómeno atípico que tengamos del descenso de temperatura, ¿no? Otro fenómeno importante que vamos a tener ahí, chicos, y que vaya, es bastante notorio, es la oxidación del metal. Esto se debe principalmente, chicos, a la acción del aire, ¿sí? Las partículas que va a contener el aire van a propiciar que el oxígeno reaccione con el metal y se pueda producir una oxidación. Esto es paulatino, chicos, y lo conocemos desde que somos niños, ¿no? ¿Quién no ha escuchado que nuestros papás decían, pues que se está oxidando el fierro, que la reja de la entrada de la casa, pues hay que pintarla cada determinado tiempo, porque se oxida, porque se va deteriorando? Y esta oxidación no es la misma o no es en igual proporción si está a la intemperie, por ejemplo, la reja del jardín o de la entrada, así hablamos por ejemplo, metales dentro del agua y más si es agua salada, ¿sí? La corrosión que van a tener y la oxidación va a ser distinta. Entonces, también hay que tener en cuenta que esto es un cambio químico que es irreversible. Obviamente, hoy en día, pues hay procesos para restaurar,
pero el más simple que hacemos, chicos, es por lo menos limpiarlo con algún tipo de abrasivo para retirar el óxido o cepillarlo de alguna manera y aplicarle una capa de pintura. Que ojo, chicos, no es una solución. Lo que estamos haciendo es aplicarle un recubrimiento para que el metal no entre en contacto con el oxígeno y no se produzca esta oxidación. Un caso bien importante, chicos, que apenas estaba leyendo sobre este proceso, por ejemplo, de la oxidación natural, sucede en una construcción icónica para el mundo, porque todos la conocemos y principalmente para el país donde está, en Francia, esta famosa Torre Eiffel, que es una construcción pues 100% metálica, porque es de puro metal. Su construcción data por ahí del siglo pasado y ya tiene un poquito de tiempo transcurrido. Bueno, esta construcción está en completo deterioro y les digo, les comparto, leía yo el estudio, nos dice que pues no se han hecho los trabajos correctos para restaurar, lo único que se ha hecho es lo que les comenté, limpiarla, ponerle algún tipo de químico y pintarla, y esto ha impedido que, pues en teoría, la oxidación avance, pero realmente no es así, chicos, ha sido bastante agresiva con los metales que conforman esta estructura y pues está en riesgo de que en tiempo no muy lejano pues pueda colapsar. Esto pues es una preocupación porque, vuelvo a repetir, es un ícono de aquella ciudad y pues tal vez para esa población, para esa ciudad, implica no solo pues un valor sentimental, un valor afectivo, también implica un valor económico y un distintivo cultural, ¿no? Porque pues mucha gente va por tomarse la foto ahí y al ir vamos a generar economía y vamos a generar un montón de procesos dinámicos que van a suceder en esa zona. Entonces, si ya no está, pues la gente obviamente no va a ir y todo se genera en un proceso pues caótico, pero está pasando, chicos, gracias a este fenómeno que es la oxidación y que es un cambio químico en las propiedades de los metales que lo van de cierta forma deteriorando su nivel de dureza, su soporte y su estructura y hace que tarde que temprano se debilite y pueda ser frágil, pueda ser quebradizo y termina por colapsarse y por dañar pues otras partes, ¿vale? Y finalmente otro ejemplo, chicos, que tenemos de estos procesos en cambios químicos, pues va a ser la fermentación de los alimentos. Y digo, esta fermentación, chicos, no es del todo mala, ¿sí? Y más cuando hablamos de alimentos, porque si bien es cierto que es un cambio químico, que es irreversible, creo que es de los pocos cambios químicos que pues nos gustan, ¿sí? Porque gracias a la fermentación es que conocemos gran parte de los licores, ¿sí? Y gran parte de muchas bebidas que hemos podido obtener gracias a este proceso de fermentación. Por esta zona, no sé si en algunas otras partes de la República o del mundo, pues conozcan este tipo de procedimientos que a lo mejor son hasta tradicionales o regionales, pero por ejemplo la fermentación de la piña para obtener tepache a través de este proceso, pues nos hace una bebida bastante rica y bastante refrescante, ¿no? Si a esa bebida le adicionamos más alcohol, bueno, se va a convertir en algo que nos va a dejar un poquito mareados, pero en general, rica. De ese mismo modo, en ese proceso de fermentación, chicos, están en los viñedos la producción de vino a través de la fermentación de la uva, ¿sí? En estos lagares que hacen, y también se convierte en una bebida, pues, embriagante, obviamente, pero que también es bastante, eh, pues, rico para los que les gusta o nos gusta el vino, y también, pues, funciona de una manera que si abusamos, pues ya sabemos qué va a pasar y por ahí no les quiero decir que abusen porque la
saca de este vino, pues es una cosa espantosa, chicos. Entonces, mejor que se tomen una copita de vino, están tomando un producto de fermentación y que es una reacción también descubierta por la química, pues, actual, ¿sale? Y de manera más sencilla, pues hay otro producto que es, eh, bueno, al menos a nivel nacional y me atrevería a decir que mundialmente conocido y que también tiene un proceso de fermentación y que es de lo que más consumimos y luego en estas zonas de mucho calor, pues es completamente normal y es la cerveza. Esta también está hecha de un proceso de fermentación de cebada y de algunos otros granos que pues a través de un proceso obtenemos esta bebida eh, bastante refrescante. Hoy día también se hace de manera artesanal y ya hay de varias otras ingredientes, no solo de cebada, pero pues la verdad, chicos, a raíz de que se le ha hecho un poquito de estudio y de investigación, bueno, tenemos una de las mejores cervezas del mundo, competitiva y pues de las que tienen un mejor sabor. Y esto también es un proceso químico, sí, es un cambio químico y pues que es irreversible, ¿ok? Y pues creo que los tres ejemplos de estas bebidas de fermentación de los que hemos hablado, pues han tenido la oportunidad de probarlos y pues no me van a dejar mentir, son un buen proceso, un buen producto que se obtuvo a raíz del descubrimiento de este proceso químico al que llamamos fermentación. Bien, chicos, ¿alguna duda, algún comentario antes de continuar? Oiga, profe, bueno, muy independiente ahorita de lo que usted nos está mencionando, ¿por qué, por ejemplo, yo que vivo por esta zona de Tierra Blanca, eh, hay, por ejemplo, lugares en los cuales el agua en pozos profundos, ¿por qué el agua es salada? ¿A qué se debe eso? Ahí por la zona de Tierra Blanca ha habido pozos profundos que han tenido agua salada. No sabía eso, Jairo. Sí, mire, o sea, no precisamente, o sea, en esta zona lo que es Tierra, o sea, lo que es Tres Valles, la parte de Cosamaloapan, ¿por qué todas esas zonas, o sea, el agua es de salada en algunas partes? Bueno, honestamente, pues a ciencia cierta no sabría decirle. Yo creo que puede existir algún tipo de filtración por debajo del subsuelo de alguna de las capas de la tierra y pues como son zonas próximas al litoral costero, están muy cerca. Si lo pudiéramos medir en línea recta, pues realmente no hay mucha distancia entre esta franja de Tierra Blanca, Tres Valles, Tuxtepec, eh, Tlacotalpan, Alvarado. Bueno, Alvarado está un poquito ya casi de manera costera, pero hacia la parte del mar, me atrevería a decir, no lo he medido, pero que no llega ni a los 100 kilómetros, ¿sí? de distancia en línea recta hacia la zona marítima. Entonces, pudiera ser que hay algún tipo de filtración subterránea y se han acumulado, pues, mantos freáticos de agua salada en algunos espacios que había dentro de la corteza terrestre y a la hora los freáticos, pero no son de agua dulce, sino que son todo lo contrario, de agua salada, que creo que se debe a la filtración subterránea. Esto, pues se lo comparto porque hay muchos ejemplos que han sucedido así, de filtraciones de agua que entran pues en alguna cavidad de la tierra y se van acumulando y a la hora de que pues en otros lados surgen, resulta que son de la misma corriente de agua o el mismo manantial que había en otros lados. Aquí por la zona de Tezonapa, por ejemplo, si conocen por ahí, por esta zona, hay un afluente pues conocido por un nombre característico que tiene este río, que además es muy grande y que da origen a una de las hidroeléctricas
pues más grande que tiene el estado de Oaxaca, que precisamente está muy cerca de su zona, Jairo, de Tierra Blanca, la hidroeléctrica de San Diego Tepec. Y pues esta hidroeléctrica se origina precisamente allá, donde le estoy diciendo, y pues comúnmente la gente dice, es que es el nacimiento del río, el río Tonto, y en realidad no es el nacimiento. En la parte de arriba de la Sierra de Songolica ya hay un afluente, un río, que entra precisamente en una pendiente, eh, como una cueva subterránea, y lo que hace es pasar varios cientos de kilómetros por debajo del subsuelo y salir en la parte baja de la sierra de Tezonapa. Entonces creo yo que así como se filtra ese afluente o ese caudal hídrico, puede suceder en esta zona de la que usted me pregunta, que en la parte pues del subsuelo hay algún tipo de filtración de cueva, caverna, cárcava o grieta, y pues exista una filtración de ese tipo pues de agua. Eh, Otro ejemplo que puede ser un poquito similar en la zona que está en colindancia precisamente con el municipio de Tierra Blanca, hay una cordillera de cerros que es lo que contiene como barrera natural el agua del vaso de esta presa, y pues existen, la gente comúnmente de la zona lo conoce como sótanos, pero en realidad son pequeñas cuevas que hay, cavernas en los cerros, y hubo una fuga, vamos a llamarle así, una fisura hace algún tiempo de esa misma, del vaso de la presa, y que se empezó a desarrollar como un nacimiento. Y realmente cuando se estudió, cuando el personal de CNA pues vino a evaluar la zona, tuvieron que taponarla con hormigón o con concreto para poder sellarla, porque era una fuga de ese afluente de agua. Y pues con el paso del tiempo empezó como una corriente pequeña, pero ya ven que el agua, como el aire, pues va erosionando, y esto propició que se fuera incrementando el volumen de la cueva, y obviamente con el paso del tiempo pues iba a ser más grande y más caudal de agua se empezaba a perder por ahí. Entonces, puede ser que esta situación que usted me comenta tenga un origen así, pero a ciencia cierta, Jairo, no necesitarían hacerse muchos estudios para saber realmente hacia qué corriente o qué parte del mar, de la zona del Golfo, pues se está filtrando el agua, porque no hay otra opción, otra forma de que el agua dulce, perdón, de que el agua salada llegue a esa parte. Bien, Ok, pues espero profe. que haya quedado un poquito claro, eh, pues esta explicación de los cambios que tiene la materia, chicos, tanto de los cambios físicos, que ya hablamos que son la transformación de un estado sin modificar su composición química, ¿sí? Y aquí también va a influir mucho, chicos, los estados de agregación de la materia, ¿sí? Los cambios de sólido a líquido, que vamos a conocer como fusión, de líquido a sólido, solidificación, el cambio de estado de líquido a gas, que va a ser la vaporización o evaporación, y de gas a líquido, que va a ser la condensación, ¿sí? También pueden experimentar estas sustancias cambios de forma, como corte, doblado, estirado, etcétera. Y si hablamos de propiedades en metales, estos van a tener nombres específicos, chicos. Van a ser dúctiles cuando se pueden hacer hilos de los metales, ¿sí? Como por ejemplo los cables que se hacen, que llevan un alma de cobre. El cobre es uno de los metales más dúctiles, junto con la plata y el oro. Se pueden hacer hilos muy delgados. Van a ser maleables cuando se puedan hacer láminas de ellos. Por ejemplo, el zinc y esta lámina muy común que conocemos, pues para techados de casas, ¿sí? Y así va a haber otras propiedades. En la madera, por ejemplo, la resistencia que va a tener a la presión, pues va a variar también dependiendo de la especie maderable de la que estamos hablando, pero en sí no dejan de ser cambios físicos, chicos, porque no cambia la estructura química de la sustancia, ¿sale?
En cambio, si hablamos de cambios químicos, bueno, aquí sí ya va a haber una modificación de la estructura molecular de la sustancia, dando lugar a nuevas sustancias con propiedades diferentes a las originales, ¿sí? Y aquí ya hablamos de la combustión, de la oxidación y también, por ejemplo, otro ejemplo bien claro es la cocción de un huevo, ¿sí? Si nosotros rompiéramos un huevo, su contenido, su interior va a tener una consistencia líquida y va a tener contenidas muchas sustancias, entre ellas la albúmina, la clara, la yema, ¿sí? Y a la hora de que le aplicamos calor a través del agua caliente, bueno, estas propiedades van a cambiar, se van a solidificar y es imposible regresarlo a su manera original, chicos, ¿sale? Otros ejemplos en los cambios de la materia, pues van a ser los procesos que alteran la composición o estructura de las sustancias. Como ya dijimos, va a haber cambios físicos y va a haber cambios químicos, ¿sí? Pero también es importante, pues, entender que algunos procesos van a dar como resultado dióxido de carbono y agua, y otros únicamente van a cambiar sin implicar un residuo o un subproducto, ¿sale? Si es en el moldeado, por ejemplo, el cambio, vamos a hablar de forma y esto, pues, como les comenté hace rato, podemos hablar de materiales que son dúctiles, que son maleables o que pueden cambiar de acuerdo a una fermentación, como las levaduras de pan. Sí. Esto se, se ha aplicado mucho en un ciertas materias para poder incrementar el volumen de las masas cuando se ponen a reposar y generan procesos para los cuales existe una fermentación por ahí y que nos van a permitir que cuando horneamos este pan, es decir, cuando le aplicamos temperatura, bueno, pues cambie la consistencia y obviamente las propiedades. Vamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos, antes de que entremos de lleno a los estados de agregación? No, profe. No, profe, ninguna. Ok. Esto también, chicos, ya es muy conocido por todos, porque lo venimos viendo desde la primaria, ¿sí? Eh, Nos dicen, primero que nada, pues que hay eh, tres estados de la materia, ¿no? Y la realidad es que hoy en día, con los avances tecnológicos y científicos, sabemos que hay más estados, ¿no? Existen ya, por ejemplo, un cuarto estado que es el plasma, ¿sí? Y hay otros estados más que pues hoy en día se plantean, obviamente con temperaturas, con condiciones controladas y podemos pues tener eh, estos estados solo en ciertas condiciones y en ciertos, pues vamos a llamarle así, laboratorios, ¿no? Eh, Estas teorías, ¿sí? Son recientes, son, pues de cierto modo, nuevas para nosotros, pero pues nos cuentan hechos o nos dan como referencia algunos ejemplos de estos nuevos estados que pues hemos ido descubriendo a partir de procesos tecnológicos y a partir de que la tecnología nos ha permitido conocer estos nuevos estados. Originalmente siempre se nos ha hablado de estos tres y pues son los que conocemos de manera natural, pero existen otros chicos como el plasma en condiciones específicas, existen estos nuevos concentrados eh, pues que tienen que ver con ciertos compuestos que han sido pues un poquito extraños, chicos, porque es un poquito difícil de explicar qué son, como este concentrado de Bose-Einstein. Es un estado que se forma, ¿cómo explicarlo que sea claro? Cuando un gas de bosones pues se enfría a temperaturas bastante
bajas, casi cercanas al cero absoluto, más o menos por ahí de los menos 273 grados Celsius o 0 grados Kelvin, que son las dos escalas que conocemos, y a estas temperaturas tan bajas, los átomos se convierten en una entidad pues que es muy diferente y tiene propiedades cuánticas. Esto es un poquito difícil de entender, ¿sí? Porque pues no podemos verlo a ciencia cierta, pues de manera natural con nuestros ojos, como si ponemos a hervir el agua, pero existe este tipo de estados y es otro estado más de agregación de la materia, además del plasma, además de otras teorías que pues existen en la física actual, chicos. Y pues les vuelvo a repetir, son un poquito complejas de entender porque pues no podemos verlas. Y cuando no la podemos ver, pues se nos complica un poquito pues entenderlas, conocerlas, porque esto pues se aplica principalmente a la nanotecnología, a la nanolitografía, a la computación cuántica. Y esto es bastante complejo, chicos. Se los comparto para que tengan conocimiento que no son los únicos tres estados en los que pues la materia se puede encontrar, sino que también hay eh, pues algunos otros estados en los cuales pues se encuentran, vamos a encontrar, por decirlo así, eh, ¿cómo decirles? Para que quede un poquito más claro, los, la estructura que tenemos, ¿no? Entonces, estos tres estados son los principales, chicos, y son sobre los que nos vamos a basar. Lo demás, eh, intentaba yo encontrar por ahí un ejemplo claro para que lo pudiéramos entender, pero es un poquito más complejo. Entonces, quedémonos con estos cuatro estados básicos: el sólido, el líquido, el gas y el plasma, para comprenderlo, ¿no? Lo demás, los concentrados bosónicos, las estrellas de neutrinos y todo esto, que son las nuevas, como que teorías, las nuevas investigaciones de la química, bueno, vamos a dejarlas un poquito de lado porque son más complejas de entender y tienen que ver con este mundo cuántico y con otras aplicaciones que se tienen. Pero propiamente el sólido es donde vamos a encontrar pues eh, sustancias con un volumen definido, y las partículas que lo van a conformar se van a encontrar con una cohesión muy fuerte y una estructura ordenada, ¿sí? Y estos pueden ser cristalinos o amorfos dependiendo de la disposición de las partículas. Es decir, sus partículas, sus moléculas están muy unidas, chicos, conservan una estructura pues muy sólida y por eso tienen una forma definida y les da esa solidez, esa fortaleza para poder formar figuras, ya sea, reitero, como vienen, pues es un ajuste de sus partículas. Por ejemplo, el hielo, ¿sí? Este es un ejemplo de un sólido que tiene pues una solidez bastante impresionante, y pues que va a conservar esas características. Otro de los estados que tenemos va a ser el líquido, y el líquido pues va a ser un estado que se caracteriza por tener una forma variable y un volumen definido. Las partículas que lo van a conformar, chicos, pues no están en estado sólido, pero aún están lo suficientemente juntas, lo suficientemente unidas, con una cohesión un poquito menos fuerte que en el sólido, pero no tan volátiles, ¿sí? Que esto les permite tener una estructura que fluye, que tiene fluidez, pero también está ordenada. Y esto les va a permitir que puedan tomar la forma del recipiente que los contenga. Podemos tener un líquido con cualquier forma siempre y cuando tengamos un recipiente con dicha característica o de la forma que queramos que pueda tener. El líquido más conocido, más común y que además es un disolvente universal, pues es el agua, chicos. Es el que más conocemos. Todos los que tengan características similares van a tener la acción. En cuanto a componentes, sí va a ser diferente, chicos.
Entre más vaya pues cambiando esta estructura, se va a ir poniendo más espeso hasta que llegue a solidificarse y entonces cambie de estado de uno a otro, ¿sale? Y finalmente, pues el otro estado de agregación de la materia que conocemos es el estado gaseoso. Este se va a caracterizar porque no tiene forma definida ni tampoco volumen, chicos, ¿sí? Las partículas se van a encontrar en una completa libertad, bastante separadas, no hay cohesión de las partículas y se mueven en todas las direcciones. Por eso es que los gases pues, pueden expandirse y pueden a la vez comprimirse muy fácilmente. ¿Por qué? Porque no existe, vuelvo a repetir, ese arreglo en las partículas o esa cohesión. Están muy separadas y muy esparcidas. En este ejemplo gaseoso tenemos muchísimos casos, pero el más común o el más conocido, chicos, va a ser el aire. ¿Sale? Bien, y siguiendo en esta línea, pues vamos a tener también la composición de la materia. ¿Sí? La materia va a estar compuesta como era la partícula más pequeña e invisible. Hoy se sabe que hay quarks, que hay otro tipo de partículas, pues que son a veces un poquito más pequeñas todavía que el átomo, ¿no? Pero para términos prácticos, chicos, el átomo son las unidades básicas de la materia, las más pequeñas. Hoy en día, gracias a investigaciones, gracias a estas teorías nuevas que están saliendo, pues conocemos, vuelvo a repetirle, los quarks, los hadrones y todas estas nuevas partículas que son mucho más pequeñas y que existen nuevamente, jóvenes, en condiciones controladas. Pudimos conocer estas partículas y se habla mucho de ellas, igual y a lo mejor hasta lo han escuchado, de estas nuevas investigaciones que hay en cuanto a la famosa partícula de Dios, ¿sí? O la energía, la antimateria, por ejemplo. Son teorías nuevas, son muy interesantes, son un poquito complejas de entender, pero bueno, son la corriente nueva que hay. Para que podamos verlas, por ejemplo, existe este colisionador de hadrones que funciona en condiciones específicas, con un uso de energía bastante elevado y que se mueven muy rápido dentro de un medio, un espacio controlado. Hagan de cuenta que el colisionador de hadrones es no sé si alguna vez les tocó observar estas lámparas cuando empezaron a salir, que eran las primeras luces métricas que había, que eran como un tubito blanco, que tenían una especie de polvo dentro y que funcionaban a través de una balastra, que después salieron de forma circular, así que eran como un círculo con una batería en medio. Algo así similar es el colisionador, chicos. Es como un tubo enorme, obviamente, que mueve partículas o dispara partículas o hadrones a velocidades y temperaturas controladas y hace posible que los científicos pudieran identificar este tipo de materias a velocidades muy altas y a temperaturas bastante extremas. De manera natural, pues sería muy difícil que pudiéramos verlo, ¿no? Esto solo nos sirve como investigación. Se toma en cuenta o se explica por qué es también composición de la materia y son partes pero de manera natural son muy difíciles, ¿ok? Entonces, para términos prácticos, bueno, nos quedamos con los átomos que se van a combinar y van a formar moléculas y luego grupos de moléculas van a formar enlaces químicos y estas moléculas pueden ser desde lo más simple, como el oxígeno molecular, hasta las complejas, como la glucosa, ¿sí? O el azúcar, como la conocemos comúnmente. Y pues ahí tenemos su fórmula química, C6H12O6, que es la fórmula química de la glucosa. La composición química de la materia pues va a determinar las propiedades y el comportamiento de sustancias, ¿sí? Por ejemplo, el agua va a ser líquida a temperatura ambiente, mientras que el dióxido de carbono va a ser un gas. Y esto se debe a las diferencias en la estructura molecular y a las fuerzas intermoleculares de cada sustancia. Es decir, ¿qué tanta cohesión tienen, chicos? Cuando se habla de enlaces, por ejemplo,
Va a haber enlaces que van a proporcionar una estabilidad muy fuerte entre moléculas, si hablamos de enlaces covalentes, ¿sí? O enlaces de puentes de hidrógeno. Si no tienen la misma cohesión o la misma estructura, es más fácil que se rompan y esto va a hacer posible que algunas sustancias se mantengan muy unidas con una fuerza de cohesión más fuerte y otras no tanto. Esto, cuando veamos como ejemplo los modelos o las fórmulas de enlaces covalentes, enlace covalente polar, bueno, vamos a entender cómo es que se realiza o se lleva a cabo pues este tipo de cohesión entre las sustancias. De igual manera, las sustancias van a tener propiedades físicas y también químicas, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las físicas? Las que van a o pueden ser observadas o medidas sin cambiar la identidad de la sustancia. Por ejemplo, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, solubilidad, conductividad eléctrica principalmente. Y las químicas van a ser las que describen o interactúan con estas sustancias. Por ejemplo, la acidez o basicidad, la oxidación o reducción, entre otras. Y esto va a ser posible que algunas sustancias puedan o no puedan combinarse, o algunas sustancias que se combinan con otras se neutralicen o reaccionen de manera distinta o diferente. Y esto, en ocasiones, chicos, puede llegar a ser peligroso o muy peligroso, ¿sí? Recientemente, no sé si vieron las noticias en una preparatoria, me parece que fue en Nuevo León, muchachos en un laboratorio de un CETIS o CEBETIS, no sé qué fue, combinaron sustancias y hubo una explosión y hay todavía jóvenes hospitalizados por esto, por este desconocimiento de que hay sustancias que no deben mezclarse con otras. Y nos puede suceder en el hogar, chicos. A veces, pues, nuestras mamás, nuestras hermanas o esposas, a la hora de limpiar, combinan productos de limpieza y ha habido un montón de intoxicamiento cuando se combina cloro con algunas otras sustancias que reaccionan y pueden formar un ácido de cloro pues mucho más fuerte y generan gases, además de que estamos en un entorno cerrado e inhalamos todas estas sustancias. Es peligroso, chicos, no saberlo y aventurarse a esto. ¿Sí? Finalmente, chicos, pues vamos a tener los métodos de separación de mezclas. Y con esto creo que vamos a cerrar la presentación del día de hoy. Los métodos de separación nos van a servir, en primer lugar, algunos para separar mezclas homogéneas y otros para separar mezclas heterogéneas. La diferencia entre homogéneas y heterogéneas va a ser que en unas distinguimos los componentes y en la otra es imposible distinguirlos, ¿sí? La filtración, que va a consistir en separar los componentes de una mezcla heterogénea utilizando un papel filtro, ¿sí? O una película sólida que va a permitir que el líquido pase a través del mismo y va a conservar los sedimentos. La destilación se va a utilizar para separar componentes de una mezcla líquida, ¿sí? Y esto va a funcionar a través de la aplicación de calor y luego el enfriamiento o condensación de los vapores generados. Esto es útil para separar líquidos con diferentes puntos de ebullición. Para hacer este método, chicos, necesitamos un tubo refrigerante y eso, pues, con un matraz vamos a calentar alguna sustancia que está mezclada. A la hora de evaporarse, la tiene un punto de ebullición más bajo, pues va a atravesar ese tubo refrigerante, se va a enfriar y va a condensar nuevamente. Y así vamos a separar dos sustancias, ¿sí? La cromatografía es una técnica utilizada para separar los componentes, perdón, de una mezcla basándose en sus diferentes afinidades con una base de ánicos, ¿sí? Y finalmente, chicos, la decantación. Este es un método más mecánico y pues mucho más fácil de aplicar. Se utiliza para separar componentes de una mezcla heterogénea, líquido, sólido o líquido, líquido, dejando reposar la mezcla y separando la fase por diferencias de densidades. ¿Qué quiere decir esto? Que dejamos que se asiente o se sedimente de manera natural y luego con cuidado la vamos separando poco a poco de pues una sustancia de otra. Y eso es a grandes rasgos, chicos,
lo que ocurre con estos métodos de separación. Bueno, hay más, chicos, hay más métodos de separación dependiendo del tipo de mezcla que estemos hablando, pero esos, bueno, ya les van a quedar de tarea para que ustedes los investiguen en su primera tarea y me lo expliquen, ¿sí? Por el día de hoy, chicos, hasta aquí le vamos a dejar. Vamos a continuar la siguiente semana. Las tareas, jóvenes, para que vayamos teniendo una idea, deben ser a través de nuestra plataforma en el campus virtual. Ahí las vamos a ir subiendo. Ahí les voy a dejar un chat, además de que tenemos también el chat en esta red social. Y bueno, para poder comunicarnos cualquier duda, cualquier cuestión que surja respecto a la tarea o en algo que pueda yo explicarles, con todo gusto, no lo duden en escribir. Las tareas, chicos, pueden ser eh, o pueden realizarla de la manera que ustedes gusten. Puede ser de manera digital, es decir, realizada en una computadora, en un ordenador, o pueden hacerlas a mano, chicos, y tomarle una captura y subirla. Yo no tengo problema en que sea a mano en su cuaderno, lo vayan realizando, siempre y cuando pues traten, si tienen letra de doctor, que sea lo más clara posible, chicos, para que se puedan leer, porque luego de verdad que me cuesta un montón, pues, adivinar lo que me pretenden decir y pues, honestamente, chicos, es difícil, pues, entenderlo si yo no soy ni egiptólogo ni criptógrafo para poder descifrar ese tipo de letra que ustedes a veces tienen. No digo que sea su caso, pero pues suele suceder. Entonces, tratemos de que sea lo más clara posible y pues una foto, si es en su libreta, y la van subiendo a la plataforma en tiempo y forma. Por favor, chicos, yo regularmente siempre les doy pues un periodo de tiempo considerable para que puedan realizar sus trabajos. Entiendo que muchos de ustedes trabajan, muchos son padres de familia, muchos tienen responsabilidades y pues hay un tiempo eh, considerable para poder realizar los trabajos. Les recomiendo que lo hagan durante ese periodo porque no tiene caso que lo hagan y lo suban retrasado porque no va a tener ni el mismo valor ni voy a poder calificarlos, ¿no? La plataforma nos calcula cierto tiempo y después pues ya no es posible pues que realizar ese trabajo. Entonces, sí les pido chicos que sea en tiempo y forma para que puedan pues tener la misma validez cuando se pide, ¿no? Y ya ahí les voy a dejar también en la plataforma, me imagino que ya están matriculados ahí, les voy a dejar las actividades, qué van a hacer, qué van a investigar, y pues vamos a usar diferentes métodos y géneros para que ustedes puedan ir presentando sus trabajos, que es muy importante y es cómo se les va a evaluar, chicos. Vamos a tener por ahí a usar varios métodos, desde ensayos, reseñas, mapas mentales, conceptuales, investigaciones, ejercicios, y pues, ¿por qué no considerar también un examen? Aunque, pues, honestamente, es un poquito más complejo porque a veces, pues, eh, tenemos la tendencia a buscar el apoyo en la libreta o en la copia, ¿no? Y entonces es más fácil para mí realizar alguna actividad donde ustedes puedan reafirmar los conocimientos, donde les sea más fácil investigar y empaparse del tema que hemos hablado. Y si existe, vuelvo a repetir alguna duda, con todo gusto poder disiparla, chicos, ¿vale? ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta antes de despedirnos? No, profe, No, ninguna. profe, ninguna. Fue muy clara toda la introducción, profe, todo lo que nos enseñó el día de hoy. Muy bien, jóvenes. Bueno, pues nos vamos a ver la siguiente semana. Por acá nuevamente nos va a hacer el favor el colegio de compartirnos la liga para poder pues continuar con el segundo módulo y pues avanzar con estos temas que tenemos de química y que pues honestamente tratamos de aplicar o de abarcar los más que se puede porque pues sí son bastante extensos. Entonces, chicos, pues les envío un saludote, que tengan bonito fin de semana y pues nos vemos la siguiente clase por acá, el próximo sábado, si no estoy mal. A más tardar el lunes ya están en la plataforma las actividades que vamos a realizar, jóvenes, y van a tener toda la semana para resolverlas.
hasta el día viernes a las 12 de la noche para que lo puedan enviar y entonces ya pues podamos calificarlo. Nos vemos la siguiente semana para seguir con este curso de química y pues seguir aprendiendo un poquito más cada día. Chicos, que tengan buen fin de semana y pues nos vemos la próxima, ¿vale? Igualmente, Gracias, profe, profe. igualmente. Hasta Ok, luego. no, Hasta luego. no Hasta tomen luego. mucho. No. Perfecto. Nos vemos en la siguiente clase, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego, profe.